Figura mítica y universal, el caballo inspira a los artistas desde la prehistoria y es el animal más representado de las artes. Calificado por Buffon de la más noble conquista del hombre, durante tiempo fue indispensable para el buen funcionamiento de la sociedad. Más que ningún otro soberano, Luis XIV fue un fanático del caballo y le prodigó un lugar destacado en su deslumbrante residencia de Versalles. Seducido por el potencial de este animal fuera de serie, lo utilizaría a lo largo de todo su reinado en beneficio de su prestigio y su gloria. Entre las esculturas de mármol blanco a la antigua y los jardines franceses meticulosamente diseñados por André Lenotre, en el seno de su descomunal palacio y de las majestuosas caballerizas reales, el Rey Sol y su montura sellan una unión sagrada que conjuga simbolismo y arte. El caballo impregna de manera permanente el espíritu de este lugar y sublima el poderío del monarca. Su Majestad el Caballo. Desde el inicio de su reinado, Luis XIV fija los códigos de su propaganda y su imagen. Se identifica con Apolo, el dios de la mitología griega que mejor encarna sus ambiciones. Es a la vez el dios del sol y el protector de las artes. En 1671 hace instalar en el estanque más antiguo del jardín de Versalles un espléndido grupo escultórico de plomo dorado de 30 toneladas. Tras su reciente restauración, la obra ha recobrado todo su esplendor. Realizada a partir de un diseño de Jacques Lebrun, el primer pintor del rey, representa el ascenso de Apolo a las riendas del carro solar tirado por 4 caballos, que cada mañana emprende su carrera al cielo para bañar el mundo de luz solar. Apolo, dios del sol, es una divinidad esencial, inseparable de sus caballos, porque no va a recorrer la bóveda celeste a pie. Apolo se desplaza en su carro, tirado por unos caballos extraordinarios. Es un conjunto realizado por uno de los más maravillosos escultores del gran siglo, hoy un tanto olvidado por el gran público, Jean-Baptiste Duby. Para mí es el Miguel Ángel francés del siglo XVII, a pesar de ser italiano. Sin duda supo llevar a su máxima expresión la plasticidad, la elegancia y la sensualidad, aliadas con la grandeza absoluta. Lo característico de los caballos de Apolo es que no son unos caballos corrientes, son divinos, es decir, que tienen un vigor formidable. Son unos caballos que han de dar un poco de miedo. Esa es un poco la idea. Es un animal que te da velocidad y poderío. Y al tratarse de una cuadriga, ese poderío y esa fogosidad se multiplican. Basta con fijarse en la libertad con la que flotan las crines al viento y en su musculatura. Los acompañan todas estas criaturas mitológicas, tan variadas como los tritones que soplan sus caracolas. El caballo desprende algo alegre y aterrador al mismo tiempo, sin dejar de esbozar una sonrisita. Un poco más lejos, en la arboleda conocida como Los Baños de Apolo, se alzan 3 obras maestras de mármol del siglo XVII que conforman el complemento de este conjunto. Inmortalizan la puesta del dios Sol, que cada noche viene a pernoctar en la cueva de Tetis, diosa marina y esposa de Océano. En el centro, el conjunto conocido como Apolo servido por las ninfas, obra de François Girardon y Thomas Renaudin, muestra al dios descansando al cabo de su agotadora carrera diurna.
Es la viva imagen de la serenidad y la razón, y lo rodean sus caballos solares, atendidos por los tritones. Aquí, en cambio, vemos un derroche de apetitos pulsionales de los animales, una sed imperiosa o un deseo irreprimible de libertad. El primer grupo de caballos fue realizado por Gilles Guérin y el segundo por los hermanos Marcy. Estas obras maestras ejecutadas para mayor gloria de Apolo y sus monturas se alzan en el corazón de los jardines. Un escaparate privilegiado que manifiesta el papel capital que Luis XIV reservará durante todo su reinado al caballo en la representación de su poder. Prueba de ello es que en 1662, cuando Versalles todavía es una residencia secundaria, el rey celebra en París, delante de su Palacio de las Tullerías, una fiesta grandiosa para celebrar el nacimiento de su hijo, el Gran Carrousel. 5 equipos se enfrentarán en este deslumbrante concurso hípico, encabezados por 4 altos dignatarios de la corte y por el propio rey. El magno evento arranca con una gran cabalgata por las calles de París, en presencia de toda la población. Desde primera hora se acolpan para conseguir los mejores sitios, hasta se cuelgan de las estatuas de los tejados para verlo. En él se juntan 1.200 caballeros, repartidos en 5 cuadrillas, en representación de las 5 partes del mundo, para desfilar por la capital, antes de llegar a la gran explanada del Louvre. Allí el gran decorador italiano Carlo Vigarani ha edificado un anfiteatro efímero de 15.000 plazas donde se presentarán los equipos y se librarán las carreras, porque el carrusel es, ante todo, una serie de pruebas ecuestres. Los caballeros disputan un torneo de anillos en el que han de atrapar con su lanza un anillo colgado de una horca. Y un torneo de cabezas consistente en recoger 5 cabezas de papel maché cada vez más pequeñas con armas de distintos tamaños. La prueba más difícil era la de recoger con un arma diminuta una cabeza posada en el suelo, y el caballero tenía que hacer auténticas acrobacias ecuestres para lograrlo. Luis XIV, como cuenta Charles Perrault, brilló más que nadie, pero no ganó. Otros señores ganaron el torneo. ¿Y cuál era el premio? Podían ganar fabulosos diamantes y a veces incluso retratos ribeteados de diamantes. Así que el torneo salía a cuenta. El Gran Carrousel se recordaría como una de las más hermosas fiestas del antiguo régimen. Luis XIV mandó hacer un lujoso libro que consultaría hasta el final de su reinado para recordar sus hazañas de juventud. Sus 2 ejemplares personales, uno en blanco y negro y el otro en color, son verdaderos tesoros que se conservan en la Biblioteca Municipal de Versalles. Muchos artistas trabajaron en la obra bajo la dirección de Colbert, como Charles Perrault, el futuro autor de los cuentos, que escribió la crónica de este evento. El famoso grabador Israel Silvestre creó estos 12 grabados de grandes dimensiones, y François Chauveau retrató a los jefes de cada cuadrilla. Se tardó casi 10 años en ejecutar la obra. Luego hubo que esperar otros 2 años para que el pintor Jacques Bailly pintara el ejemplar personal de Luis XIV, que se terminó en 1672. Para Luis XIV, el proyecto es un instrumento diplomático que le permite difundir la magnificencia de su corona, por no hablar de su gloria. Más allá del mero divertimento, Luis XIV utiliza las fiestas para asentar su poder. Las siguientes las celebrará ya en Versalles, conjugando 2 disciplinas en las que sobresale, la equitación y la danza. Para reunir sus 2 pasiones y magnificar la superioridad de sus caballos, el rey crea en 1680 una academia que eleva la equitación a la categoría de arte total.
La escuela de Versalles se convierte en la cuna de la llamada equitación sabia, que dominará la tradición francesa hasta 1830. Aboga por los principios del tacto y la delicadeza. Otro principio esencial es la necesidad de cooperar con el animal. Y la dirección del caballo ha de ser invisible, lo que se conoce como invisibilidad de las ayudas. La idea es devolverle al caballo montado la gracia y la belleza de sus andares naturales. Estos preceptos tan innovadores son importados de la escuela italiana por los jinetes franceses, que los plasman por escrito en una serie de tratados. Sus elegantes figuras y sus coreografías todavía perviven en Versalles gracias a una academia ecuestre contemporánea creada en 2003 por el artista Bartabás. En el más puro respeto a las tradiciones, reivindica a los cuatro vientos su estatus de escuela de arte. Originalmente, cuando Bartabás tuvo la idea de la academia y las clases artísticas de danza, tiro con arco, esgrima artística, es lo que ya existía en la escuela de los pajes del rey. Es una iniciativa que se inscribe en toda esa historia y que perpetuamos. Bajo el reinado de Luis XIV, la figura ecuestre pasa a ser la más utilizada por los pintores de la corona para escenificar su poder absoluto heredado de Dios. En estos retratos oficiales que se regalan para difundir la imagen real, el caballo tiene un papel casi sagrado, como el propio rey. La personalidad de un rey no se desarrolla del todo como la de una persona normal, porque todo en él es sagrado, desde su mismo nacimiento. Luis XIV siempre tuvo problemas de salud. Su vida fue terrible desde el punto de vista médico, y lo más probable es que eso, junto con el contexto político de la Fronda y todas esas amenazas permanentes, contribuyera a que quisiera forjar una imagen de rey todopoderoso. Saber montar a caballo será una habilidad crucial, ya que si uno no controla a su caballo es poco probable que sepa gobernar a todo un pueblo. La equitación es una disciplina imprescindible en la educación de los príncipes de las grandes cortes de Europa, como demuestra esta magistral y desconocida obra maestra de 1623 por el pintor de la corte de Toscana, Justus Sustermans. Este retrato de un niño de la poderosa familia de los Medici llevaba 2 siglos almacenado en una pequeña estancia en el castillo de Konopistie, a unos 30 kilómetros de Praga. Es un cuadro que representa al joven Leopoldo de Medici a lomos de un caballo blanco. Es un cuadro extravagante, como un icono religioso o algo sagrado. Se diría que es un santo, un joven santo montado en su caballo. Es extraño que representaran a un niño pequeño, no como lo exigía la tradición, en un pony, sino en un caballo de una altura vertiginosa, con sus crines igualmente vertiginosas. Y se desprende de la obra una especie de silencio casi religioso, absolutamente excepcional. En Francia, Mazarino, ministro durante la minoría de edad de Luis XIV, encargará el pequeño retrato oficial del niño al pintor de Luis XIII, Justus van Egmond. Dotando al pequeño rey, de solo 4 años, de aptitudes para la equitación y la caza, el artista nos da a entender que un día será un buen gobernante. Este pequeño retrato de Justus van Egmond es una imagen idealizada del príncipe a caballo, listo para salir a cazar. Como todo retrato de la realeza, obedece a una voluntad de transmitir una imagen tranquilizadora. Había que dar la impresión de que el pequeño príncipe casi tenía ya poderes mágicos. Es un cuadro con una atmósfera que recuerda un poco un cuento de hadas. El cuento de hadas se hará realidad.
A sus 40 años, Luis XIV domina Europa tras su victoria en la guerra franco-holandesa. En el cénit de su gloria, el que ahora se hará llamar Luis el Grande, lanza el proyecto del Gran Versalles, donde quiere instalar su corte. Tras convertirse en la residencia oficial, el palacio va a quintuplicar su superficie con la construcción de la Gran Galería, de 2 grandes salas en el norte y el sur, de la Gran Comuna y del Gran Naranjal. Todo aquí es grande. Hasta quiere construir un auténtico palacio para sus preciados caballos. Hay un aumento exponencial a lo largo de todo el antiguo régimen, sobre todo bajo el reinado de Luis XIV. De 362 se llega a 700 caballos y la cifra no dejará de aumentar. Es lo que hace necesario construir las nuevas caballerizas. Es la mayor obra real jamás emprendida para alojar a unos caballos. La elección de Luis XIV es una primicia. Las caballerizas no se encuentran en un lugar apartado, como era la costumbre. Manda a su arquitecto, Jules Ardoin Marchand, que las construya justo enfrente de sus aposentos. Son los inicios de una organización urbana. La voluntad del rey es que no se alteren las vistas obstruyendo las caballerizas a la altura de los tejados, para poder pasear su mirada más allá de los mismos. La arquitectura del castillo obedece a un estilo antiguo. Estamos en plena renovación del clasicismo francés, así que el material que se utiliza para todos los grandes edificios de la época es una piedra noble, la piedra de Saint-Leu, y es la que se usa también para las caballerizas. Las grandes arcadas están todas decoradas con mascarones, o sea, con figuras humanas o grotescas que conforman la clave de las grandes arcadas y que se repiten en cada una de las fachadas. Rematando 2 grandes portales, hay 3 caballos esculpidos que parecen a punto de saltar, como para recordar a los visitantes la función de los edificios en los que se disponen a entrar. El exterior es grandioso, pero el interior no lo es menos. El paseo por las caballerizas evidencia lo gigantesca que es la arquitectura de ladrillo y piedra. Los volúmenes son descomunales. La bóveda mide más de 7 metros y tenemos esta alineación de caballos que debía de tener el rey en su momento. Es la primera vez que la arquitectura de una caballeriza alcanza estas cotas tan espectaculares. Como es natural, otras grandes caballerizas seguirán este modelo. Hay que concebir las caballerizas reales como un gigantesco complejo ecuestre, que cuenta con diferentes edificios, las cuadras para los caballos, las grandes galerías, el alojamiento del personal, la pista para las representaciones, las pistas para la doma. Hay una gran caballeriza dirigida por el gran escudero de Francia, que se encarga de los caballos de silla, en su mayor parte para la guerra y la caza. Enfrente hay una caballeriza más pequeña dirigida por el primer escudero, que se encarga de los caballos de tiro y los carruajes de la corte. Construidas en apenas 3 años, las caballerizas de Versalles suscitan la admiración de la nobleza y de los soberanos de toda Europa, que se desplazan hasta aquí para inspirarse en ellas. Su magnificencia refleja una imagen, la de un rey glorioso y poderoso, cuyas dotes para la hípica son ya legendarias. Es la imagen oficial de un jefe de Estado y un señor de la guerra, pero también la de un rey que practica la caza, una actividad asociada al prestigio de la corona. Luis XIV fue un formidable cazador que cazó durante casi toda su vida, hiciera el tiempo que hiciera. A veces llevaba a sus perros a lomos de su caballo para que no se les congelaran las almohadillas de las patas. Saint-Simon escribió que Luis XIV fue uno de los últimos grandes reyes de campo, un rey que se ponía a prueba físicamente y al que le gustaba el aire libre. Incluso cuando ya no pueda montar a caballo, Luis XIV seguirá cazando ciervos en su pequeña calesa roja tirada por 4 caballos que conduce él mismo a galope tendido. Este famoso cuadro de Pierre Denis Martin inmortaliza una de sus últimas cacerías en el Palacio de Fontainebleau, una de sus residencias reales favoritas.
Al igual que él, su bisnieto y sucesor Luis XV pasará allí numerosas temporadas. Con Luis XV vemos que cambia el panorama en materia de caza. Cazaba más que ningún otro rey y de manera más deportiva. Y vemos una hermosa manifestación de esto en el ciclo de cacerías pintadas por Udry, que efectivamente componen una especie de gran poema en el que la naturaleza, la persona del rey y el animal están en completa armonía. Jean-Baptiste Udry, gran maestro de la pintura animalística del siglo XVIII, inmortalizó las cacerías de Luis XV en una serie de óleos monumentales de 6 metros por 3. Conservadas en Fontainebleau, estas obras maestras están en curso de restauración. Estamos redescubriendo el talento de Jean-Baptiste Udry para la composición. Sobre todo su paleta de colores sumamente rica, una paleta muy fresca, en la que destaca su tratamiento de los blancos en el pelaje de los perros y los caballos, y en las indumentarias. Y luego su manera de individualizar a los diferentes personajes, con sus ropas coloridas, con la delicadeza de los perfiles perdidos y los rostros de 3/4. Hay una agitación que no llega a convertirse en desorden. Y también tiene un don para traducir el universo olfativo y casi hasta sonoro de estas cacerías. Udry se representó a sí mismo en la esquina inferior derecha del lienzo, como si quisiera ser recordado no como un pintor de perros o un pintor de caballos, sino ante todo como un pintor de la historia, alguien que asiste a lo que hace el rey y lo plasma para la posteridad. Como su abuelo, Luis XVI galopará sin descanso en los bosques reales con su jauría. Para acordarse de esas cacerías, manda hacer unas miniaturas de las escenas de caza de Udry, pintadas en 9 plaquitas por los mejores artistas de la fábrica de porcelanas de Sèvres. A pesar de los azares de la historia, acabaron volviendo a su lugar de origen, en las paredes del comedor privado del rey en Versalles. Un detalle divertido: Luis XVI mandó sustituir el rostro de Luis XV por el suyo propio. Luis XVI es un cazador absolutamente empedernido y en su diario no solo toma nota de lo que hace cada día o de los libros que lee, sino que lleva la cuenta de sus cacerías. Es una práctica que conservará incluso en plena Revolución Francesa. En la entrada del 14 de julio figura solo esta palabra: nada. Los malos historiadores se abalanzaron sobre esta palabra y la convirtieron en un símbolo de la apatía de Luis XVI, que en pleno ojo del huracán no entiende lo que se está jugando y al que en el fondo le es indiferente el destino del país. En realidad ese nada quería decir que no había cazado nada ese día. Hay muchos otros nada de nada diseminados a lo largo de su diario. Luis XVI tiene un problema de imagen. Puede que no luzca tan imponente como quisiera a caballo. No tiene precisamente el empaque de un Luis XV. Luce casi un poco patoso, con su escarapela tricolor. La postura tampoco es necesariamente ideal. Más le habría valido llevarse a un paso controlado, en vez de representarlo así, con el caballo encabritado. Contrariamente al rey, su esposa María Antonieta resultó ser una amazona habilidosa. Educada en Viena, en Austria, otra de las grandes capitales del arte ecuestre, aprendió equitación desde su más tierna edad. Sin embargo, cuando llega a Versalles a los 14 años, le espera una decepción.
A María Antonieta le gusta especialmente montar a caballo desde niña, pero su madre se lo prohíbe por miedo a los abortos espontáneos y para que no perjudique su capacidad de darle un heredero a la corona. Así que no se la autoriza a montar a caballo. Luis XV lo intenta negociar con ella y le permite ir en burro, pero eso la saca de sus casillas. De modo que acaban llegando a un compromiso. Podrá montar caballos pequeños durante 1 hora nada más y solo a medio galope. En el 74 se convierte en reina y ahora ya puede hacer lo que le dé la gana. Y va a disfrutar paseando a caballo por el bosque. Lo que a ella le gusta es montar como un hombre, o sea, a horcajadas, y no como se supone que han de montar las damas, a la amazona. El pintor Louis-Auguste Brand no capturó a María Antonieta en el ejercicio de su papel de reina, sino practicando su pasatiempo favorito. Son cuadros de unas dimensiones modestas, como este retrato ecuestre de Ana de Austria, la madre de Luis XIV, o como el de María Leschinska, la esposa de Luis XV. Los retratos ecuestres de mujeres son mucho más raros que los de hombres. No es un modelo de representación tan extendido. Las reinas en Francia, por lo menos, están muy lejos de gobernar. No hace falta mostrar a una reina a caballo capaz de tomar las riendas de la situación, aunque existen ejemplos incluso de gran importancia. Hay uno más célebre que el resto, el retrato de la reina Cristina de Suecia por Sebastián Bourdon, que está en el Prado. Es un cuadro de formato y hay grandes retratos de la emperatriz María Teresa. Pero es que no estamos hablando de mujeres corrientes. Se trata de mujeres que gobiernan. La reina Victoria, por su parte, reinaría en Inglaterra, cuna de una equitación deportiva y distendida, pionera de las carreras de caballos. La pintura reserva un lugar de honor a las soberanas icónicas, pero las esculturas ecuestres siguen siendo un privilegio de los reyes. Estos monumentos espectaculares se erigen en las grandes ciudades para difundir la propaganda real en todo el reino. Por lo general, una estatua ecuestre se instala en una plaza real y va a condicionar todo el urbanismo de la ciudad. Es una marca del poder del rey en su ciudad. Algunas grandes estatuas ecuestres han pasado a la historia, como la de Luis XIV por Girardon, que se alzaba en la Plaza Vendôme de París y era monumental. 7 metros de alto, casi 17 contando el enorme pedestal. Luego está la estatua de Luis XV en la Plaza de la Concordia, una proeza técnica. Se caracterizaba por el esmero en la representación del caballo. Edmé Bouchardon, el escultor, hizo 432 estudios solo para esa estatua y viajó a Italia para estudiar la anatomía del caballo. El cincelado de su obra hará que se compare con un trabajo de orfebrería. Además, sería otra proeza técnica, puesto que fue fundida de una pieza y en menos de 5 minutos. Durante la Revolución Francesa, todas esas estatuas ecuestres que representaban la autoridad de la monarquía sobre la ciudad son abatidas. Todas, sin excepción, se fundirán para fabricar cañones. En la Plaza de la Concordia, la de Luis XV no tardará en verse reemplazada por la guillotina. Después de la Revolución llega la Restauración, el regreso al poder de los Borbones. Luis XVIII se va a empeñar en restaurar la tradición de la estatua ecuestre y mandará hacer retratos de sus antepasados. Y esas estatuas ecuestres sí que van a sobrevivir y todavía las podemos admirar hoy. En 1836, el último rey de Francia, Luis Felipe, manda hacer a su vez una estatua de Luis XIV para el patio de honor de Versalles. Los restauradores acicalan la obra regularmente, según su propia expresión, para que conserve todo su esplendor. El caballo fue creado primero por Pierre Cartellier y luego, unos años más tarde, Louis Petitot hizo al jinete. Es lo que explica la sorprendente desproporción entre el rey, anormalmente grande, y su montura. Mientras en el exterior Luis XIV recibe al visitante en su atuendo de corte, en el interior se caracteriza como un señor de la guerra a la romana a la entrada de la Galería de los Espejos, en este medallón esculpido por Antoine Coisbeau. Representa a Luis XIV cruzando el Rin en junio de 1672, en uno de los episodios clave de la guerra franco-holandesa. Coisbeau representa al rey a caballo, doblegando a un enemigo.
A cada lado hay un cautivo derrotado y maniatado. Encima de la chimenea hay una cabeza de Hércules. Se trata de una metáfora, un símbolo usado para evocar al rey. La chimenea está cerrada con otro bajorrelieve que representa a la fama, escribiendo las hazañas guerreras del rey. Se trata de mostrar que si Luis XIV se cubrió de gloria en toda Europa, fue por las armas. El pintor de Luis XIV, Van der Mellen, que siguió al monarca en sus campañas militares, desarrollaría una fórmula para representar la guerra que sería usada por todos los pintores hasta el siglo XIX. Lo primero siempre es un promontorio que surge en primer término, con el soberano mostrando con su bastón de mando el plano intermedio en el que se desarrolla la batalla. Por último, en el fondo hay un panorama de la ciudad que están tomando. Para entonces, el rey ya no hacía la guerra, solo la dirigía. Las batallas campales, las grandes cargas con caballería pesada, dieron paso a la guerra de asedio, que era más estratégica y dejaba menos al azar, pero también daba menos margen para mostrar su valentía, cosa que Luis XIV lamentaba. En Versalles, una galería poco conocida de 120 metros de largo ocupa la primera planta del ala sur. Creada en el siglo XIX por el rey Luis Felipe en busca de legitimidad, la Galería de las Batallas recrea los grandes acontecimientos militares de la historia de Francia. En una visión idealizada típica de los artistas de la época, 33 cuadros cuentan 15 siglos de victorias, desde la batalla de Tolbiac librada por Clodoveo en el año 496 hasta la de Wagram, que ganara Napoleón I en 1809. Al soberano siempre se le representa a caballo para distinguirlo en el campo de batalla. Aquí resulta muy visible sobre su caballo de color claro. El color blanco es el color tradicional del mando en el ejército francés. Además, un caballo blanco se ve mejor de lejos, lo que permite identificar al comandante en el campo de batalla. El caballo de guerra, aunque suene brutal, es como un consumible. Cuando matan a un caballo, se reemplaza. Siempre hay un fondo de caballos disponible, sobre todo para el jefe. Nadie ignora esto en la época de Napoleón. Lejos de esta realidad, el retrato más icónico del general Bonaparte fue el pintado por Jacques-Louis David, su pintor oficial. Lo representa fieramente encaramado en su caballo, rebosante de poderío y de fogosidad. No es un monarca o un gran capitán a la antigua usanza, sino un general que ha accedido al poder por la fuerza de su sable y que, cuando se encarga el cuadro, ha llegado a ser el jefe del Estado, el equivalente del presidente de la República. Y va a liderar una campaña en Italia para reconquistar el norte del país, que está en manos de los austríacos. David lo representa a lomos de este caballo encabritado. Lo novedoso es la energía que emana de la imagen, con el primer cónsul mostrando una dirección con el brazo extendido y el abrigo ondeando al viento. Y detrás de él vemos a su ejército cruzando los Alpes a pie con sus banderas tricolores. El retrato fue enviado al rey de España, pero Bonaparte le pidió a David que hiciera otros ejemplares para él. Es la imagen que más se conoce de Napoleón. Se nos sugiere la idea de que el futuro emperador está siguiendo los pasos de todos aquellos héroes del pasado. Su nombre figura en una roca, al lado del de Aníbal, el gran general cartaginés que fue uno de los más extraordinarios estrategas militares de la historia. Y está el nombre de Carlomagno, cuya estela pretende seguir Napoleón. Lo convierte en la viva imagen, la encarnación del heroísmo, aunque evidentemente la realidad fue muy distinta, puesto que cruzó el monte a lomos de una mula.
En contraste con la imagen de propaganda de David, la batalla de Anghiari, fresco desaparecido de Leonardo da Vinci, reproducido por Rubens un siglo más tarde, muestra la brutalidad y la ferocidad del combate. Es un enfrentamiento muy ordenado en el que se entiende todo lo que ocurre, pero a la vez hay un tumulto terrible. Se convertiría en una fórmula mítica, todo un modelo para los choques de caballería. De hecho, a partir de ahí se desarrollaría toda una producción de pintura de batalla siempre con el mismo nudo, el mismo núcleo de enfrentamiento central. La relación entre un hombre y su caballo es muy intensa y muy conmovedora en el ámbito de la guerra y del combate, porque los dos sufren juntos, son heridos juntos, y a los pintores les gusta representar con patetismo todo lo que le pasa al caballo. Cuando ves a un soldado herido en una batalla y a su caballo yaciendo al lado, casi te conmueves más con la imagen del caballo herido que con la del soldado que yace a su lado, que tampoco es que esté en mejor estado precisamente. Y hay incluso un cuadro en el que no se sabe bien lo que está pasando, pero parece ser que un soldado ha recibido un disparo. No queda claro cuál de los dos ha sido alcanzado, pero es como si hubiera captado la muerte en tiempo real. La imagen del caballo malherido, moribundo, es otro gran tema en la historia del arte. Está esa serie de dibujos tan magníficos de Lebrun, que son estudios de caballos muertos. Se harán grabados a partir de ellos que servirán de referencia. Le sirvieron a Van der Mellen para sus cuadros. Son modelos pictóricos que se difundirán durante bastante tiempo porque son unas imágenes estremecedoras. Mientras los caballos de guerra son sacrificados en masa en los campos de batalla, los caballos de prestigio del monarca conocen un destino mucho más envidiable en las caballerizas reales, una de las mayores instituciones de la corona. La caballeriza no es solo donde duermen los caballos. Es un mundo aparte en el que llegan a convivir a diario, bajo el reinado de Luis XIV, cerca de 1.500 personas, que desempeñan todos los oficios: herradores, mozos de cuadra, escuderos, carreteros, talabarteros, correos y jinetes. Y entre ellos están los psiquiatras, que son los pioneros de la veterinaria. Y el más célebre de todos estos psiquiatras que trabajan en la caballeriza pequeña es Philippe Etienne Lafosse, que de hecho da clase de anatomía y de hipiatría. En 1672 publica su curso de hipiatría, un gran infolio pintado a mano e ilustrado con 65 láminas anatómicas espléndidas, y que conjuga una vez más el arte con la ciencia, con la medicina. Las caballerizas son un mundo mayoritariamente, por no decir exclusivamente, masculino. Pero sin que sirviera de precedente, hubo una mujer, una sola, que accedió al muy codiciado y muy prestigioso puesto de gran escudero de Francia. En 1761, Luis XV le cedió a una mujer las riendas de esa inmensa institución. La mujer era Louise Julie Constance Rohan Rochechouart Montauban, condesa de Brion. Pese a que no ha conocido otra cosa que el convento antes de casarse y no cuenta con ninguna experiencia, va a hacer gala de unas dotes administrativas y diplomáticas fuera de lo común. Va a lograr hacerse respetar en ese mundo, haciendo especial hincapié en la rehabilitación de los edificios y también en la escuela de los pajes. Sarika eshi
Como gran escudera, la condesa de Brión dirigió tanto la caballeriza grande como la pequeña, en la que vivían los caballos de tiro, una unidad indispensable para la gestión de todos los desplazamientos y viajes de la corte. En el siglo XVII, la movilidad conoce un auge extraordinario, primero con la invención, que Diderot menciona en su enciclopedia, de la llamada gran carroza moderna, cerrada y acristalada. Es el coche a la francesa, como dice Diderot. Y para que haya carrozas tiene que haber carreteras transitables. Así que Colbert lanza una auténtica política de carreteras favorable al comercio y va a restaurar las antiguas carreteras romanas, va a abrir ejes secundarios y a crear todo un sistema de señalización y de cartografía que redundará en el auge de los transportes. Era absolutamente apabullante la velocidad a la que los correos se transmitían por toda Europa. Estas grandes carrozas reales están concebidas para llamar la atención. Había toda una teoría en aquella época sobre el efecto del oro en la población. La idea es que sean unas apariciones rutilantes e inundadas de sol. Son obras que resplandecen literalmente y sobrecogen. De hecho, hoy todavía quedan 12 monarquías en Europa y siguen desplazándose a caballo. En comitivas recientes, como la de la boda de Kate y Guillermo, o incluso en el funeral de la reina de Inglaterra o la coronación de Carlos III, que fue un hito histórico, se pudo ver que el ceremonial se había mantenido inalterado desde el siglo XVII. La gran carroza real la siguen tirando 8 caballos, que es la cifra reservada al soberano. Y luego estaba todo ese despliegue tan extraordinario alrededor de la carroza. Los sirvientes, los mozos de atalaje, los postillones. La carroza es una especie de trono sobre ruedas, es decir, un icono del poder. Consciente de la fascinación que suscitaban las carrozas y los atalajes de gala, Luis XIV consideraba con razón que unos caballos lujosamente aparejados eran el regalo diplomático supremo. Y uno de los regalos diplomáticos más fabulosos de la historia es el que le hizo Luis XIV a su homólogo sueco, el jovencísimo Carlos XI de Suecia, conocido por su pasión por los caballos. Le regaló 12 de los caballos más hermosos de su caballeriza. El 12 de diciembre de 1673 llegan a Estocolmo. El rey Carlos XI desea que los transporten inmediatamente a sus caballerizas de Estocolmo. Y cuando los ve aparecer, le parecen lo más bonito que ha visto nunca. Todo el mundo admira su equipamiento. Es un regalo extraordinario. En Suecia, a esos caballos se los llama caballos de vida, lo que quiere decir que son los caballos personales del rey. Le gustaban tanto sus caballos de vida, que quería inmortalizarlos como las bellas criaturas que eran. Así que Carlos XI le pidió a su pintor, David Klocker Ehrenström, que le pintara unos retratos de sus magníficos caballos. Son unos retratos muy grandes, a tamaño natural. En el siglo XVII, los artistas no dudan ya en representar a los caballos sin su caballero. El gran maestro de la escuela flamenca, Paulus Potter, crea un retrato sorprendentemente realista de un pelaje leopardo con la cabeza girada hacia el espectador. A lo largo del siglo siguiente se multiplican estos retratos de caballos solos en el lienzo. El más deslumbrante de todos es uno pintado en 1762 por el artista inglés George Stubbs, al que sus contemporáneos apodan el pintor de los caballos. Stubbs fue el exponente perfecto del arte de la ilustración, puesto que es a la vez un artista y un científico. En concreto fue anatomista.
Escribió The Anatomy of the Horse, la anatomía del caballo, el primer tratado de anatomía que permitió a los artistas representar con la mayor exactitud las proporciones de este animal. Y también pintó la Mona Lisa de los caballos, el cuadro Whistle Jacket. Es un pura sangre perfecto criado en las cuadras del duque de Rockingham, a tamaño natural como todo gran retrato de la realeza. Es una de las mayores obras maestras de la pintura inglesa. El siglo XIX es verdaderamente el siglo del caballo, héroe de la pintura. Los grandes artistas le prestan sentimientos humanos y los representan explícitamente en el lienzo. En la era romántica se desata una pasión total por el caballo. Hay una especie de introspección, de exploración del alma del caballo en las circunstancias más frenéticas o angustiosas o violentas. Surge un motivo que se volverá recurrente, el del caballo asustado por una tormenta. Se destacan las características físicas del caballo, la musculatura, el nerviosismo del animal, que cuando el aire se electriza parece percibir lo que pasa mucho más directamente que un ser humano, ya que los caballos tienen reacciones muy a flor de piel ante los elementos atmosféricos. Por conmovedora que resulte, esta representación del caballo fantaseada por los artistas queda lejos de todo realismo, contrariamente al Renacimiento, que había marcado una etapa fundamental en la búsqueda del animal perfecto. Existen dos dibujos bastante míticos, uno de Verrocchio y otro de su discípulo Leonardo da Vinci. Son auténticos estudios, croquis que buscan definir las proporciones precisas del cuerpo del caballo. O sea que los grandes artistas humanistas tratan de desentrañar la perfección del cuerpo del caballo. A la vista de los numerosísimos estudios que le dedicaron al caballo estos dos genios del Alto Renacimiento, queda claro hasta qué punto tiene un estatus comparable al del hombre. El caballo, como dice Buffon, casi ya ni es un animal. Ocupa un rango intermedio entre el hombre y el reino animal. Está en la cima de la jerarquía de las criaturas. Y esa búsqueda de las proporciones divinas del bello animal la llevan a cabo con la misma ambición y al mismo nivel que sus estudios anatómicos sobre el ser humano. El artista domina la representación del caballo detenido, pero todavía no las sutilezas del desplazamiento del animal demasiado rápido para el ojo humano. Habrá que esperar a los progresos del siglo XIX para poder rectificar esos errores. Y lo que permite determinar no solo las proporciones del caballo, sino sus movimientos precisos, es una nueva invención técnica, la fotografía, y en concreto la cronofotografía, que en ese entonces se conocía como el fusil fotográfico. Gracias a los estudios de Maré y Muybridge, se podrá ver por primera vez lo que hasta ahora era invisible al ojo humano, el galope del caballo descompuesto en instantáneas. Esa revelación del verdadero galope del caballo va a tener una influencia inmediata en artistas como Rodin y Degas, que se van a inspirar en esas nuevas fotografías para sus obras. También es lo que va a permitir corregir lo que se conocía como el galope volante, esa imagen del caballo volando con las extremidades anteriores y posteriores completamente estiradas, casi vientre a tierra, que hasta el momento era la única forma de representar el galope. Así lo representaba en el siglo XIX Géricault, en particular en su célebre cuadro Derby en Epsom. Otros pintores eminentes, como el propio George Stubbs, también cayeron en la trampa del galope volante. No hay que confundirlo con figuras de la alta equitación como la cabriola, en la que los miembros anteriores del caballo están plegados. Aquí la vemos impecablemente ejecutada por el semental de las cuadras imperiales de Viena, Cerbero, en una obra del pintor Hamilton de 1721. Aunque tal vez Géricault hiciera bien en pintar su galope imperfecto un siglo más tarde. ¿Acaso lo esencial no era captar la efervescencia y la instantaneidad del movimiento? Géricault pintó cientos y cientos de cuadros de caballos, y no solo les da ese carácter tan brusco y violento,
sino también un aire casi meditabundo, como una especie de sabiduría con respecto a su propia condición. Es algo muy bonito de los retratos de caballos del romanticismo en general y particularmente en Jericó, que son auténticos retratos en el mismo sentido que un retrato de un ser humano. Pueden reflejar cierta desesperación o resignación, cierta serenidad y al mismo tiempo nerviosismo, toda una mezcla de emociones. Delacroix es más el pintor del movimiento, el color y la fogosidad del caballo, mientras que Jericó entra de lleno en su psicología. Rosa Bonheur tiene 31 años cuando expone su Feria de Caballos en el Salón de París de 1853. El éxito es instantáneo. Una artista se impone por fin en un mundo de hombres, tanto por las dimensiones de su obra como por el violento realismo del tema que trata. En el siglo XX, que ya despunta, una revolución tecnológica, la invención del automóvil, marcará repentinamente el fin de la supremacía del caballo en la sociedad. Si hubiera que escoger una fecha simbólica, se podría pensar en 1913, que es el año en el que la compañía de ómnibus de París interrumpe sus pedidos de caballos y se impone una nueva velocidad. Antes la velocidad la marcaba el galope del caballo. Todo cambia con la vertiginosa velocidad del automóvil. Cambia la geografía, las antiguas etapas desaparecen, pero sobre todo cambia la duración de los trayectos. Antes el mundo vivía al ritmo del trote de los caballos. Por ironías del destino, en el Salón del Automóvil de París de 1930, los primeros coches serán tirados por caballos hasta el Gran Palacio. El fin de aquella civilización coincide con el momento en el que definitivamente el caballo deja de ser el que marca los tiempos.